a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es finanzas personales, la pregunta del millón. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Ingeniería para la Vida. Yo soy Laura Varillas Mora y es un placer tenerlos de nuevo por acá. Hoy nos acompañan Federico y Daniel una vez más para hablar un poquito de este tema que es bastante interesante. Ahorita vamos a verlo un poquito en detalle. Primero que nada, quiero dar muchas gracias una vez más a la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones del TEC por el apoyo que siempre nos ha brindado para poder llevar este podcast hacia ustedes. Y bueno, como les mencioné, aquí están Daniel y Federico. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Muy bien, por dicha. Todo bien por aquí, Laura. Ya queriendo arrancar este episodio. Me alegra mucho porque sí, tenemos un episodio súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un poco nuestras experiencias con el manejo de nuestras finanzas a nivel personal y qué errores podemos evitar durante y después de la universidad. Eso es muy importante porque no vamos a hablar precisamente de estrategias de cómo volverse ricos de la noche a la mañana, eso es muy, muy importante, sino que vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, cuando recibimos nuestro primer salario y tenemos esa primera entrada de dinero tal vez importante, cómo fue que manejamos eso. Pero hay algo muy importante que sí queremos aclarar, y es que nosotros no somos asesores financieros, entonces por favor no tomen lo que vayamos a hablar hoy como una Biblia o como una guía para hacer exactamente lo que nosotros vamos a decir. Entonces creo que con eso podemos arrancar. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerles a Daniel y a Federico es, ¿qué les hubiera gustado saber en la etapa de la universidad cuando ya iban a salir con respecto a esta parte de finanzas personales? Bueno, yo creo que el tema de finanzas es un tema muy sensible, ¿verdad? Porque tiene como una conexión con las emociones y a nivel de estudiantes, pues realmente nunca hablamos del dinero, hablamos de la falta de dinero, pero no hablamos de el manejo de dinero como tal. Y creo que también en los hogares, pues es un tema tabú y a veces no se habla. Entonces, yo diría que hoy en día los estudiantes tienen una gran ventaja, que hay un montón de información que pueden accesar. Yo creo que cuando nosotros éramos estudiantes, tal vez no teníamos tanta información. En todo caso, me preguntaste qué me hubiera gustado saber y la verdad aprendí algo en la U, pero no lo apliqué sino hasta muchos años después. Recuerdo que en un curso de desarrollo de emprendedores leímos un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es de Robert Kiyosaki. Y ese libro tiene muchísima información importante, súper recomendado si quieren aprender sobre finanzas personales, leer ese libro. Pero una de las grandes enseñanzas que se me quedó, digamos, grabada y después la apliqué era un hábito muy importante que es el de pagarse primero. ¿Qué significa eso? A nosotros se nos acostumbra desde siempre a priorizar el pago de deudas, el pago de obligaciones, qué sé yo, el pago de vacaciones o de cosas que vamos a hacer con el dinero. Y lo último que se hace es, lo que me quedó, lo voy a ahorrar. El hábito que Robert Kiyosaki promueve es la inversa de eso. Es decir, yo me voy a pagar primero, voy a sacar de lo que me llega el salario, aunque sea el más pequeño que me llegue, el primero tal vez no es muy significativo, pero ese es el primer salario. El hábito lo creamos sacando primero el ahorro. Entonces, qué sé yo, empecemos con un 15%. Ponemos un ahorro automático en el banco, que 15% de mi salario siempre se va primero a esa cuenta de ahorro. Y lo que me sobra es lo que utilizo para el resto de mis obligaciones. Y eso a veces no es fácil de procesar porque alguien puede decir, a la pucha, ¿y qué va a pasar con mis deudas o qué va a pasar con lo que debo? Lo que sucede es que este tipo de hábito lo que nos fuerza es a pensar, ok, tengo que vivir con el 85% de mi ingreso. Entonces, ¿qué voy a hacer diferente? ¿A dónde voy a conseguir más dinero? Puede ser que necesite trabajar horas extra, puede ser que tenga que encontrarme algo. Recuerden, en mi caso personal, lo que yo tenía que hacer era dar clases. Entonces yo daba clases de matemática, porque así era como yo compensaba tal vez
el salario que no era tan alto. Obviamente también si hubiera corregido algunos otros hábitos, pues tal vez no hubiera tenido que hacer eso, pero esa era mi realidad. Entonces, en resumen, el hábito de pagarse primero es muy importante adoptarlo desde una edad temprana. Ok, perfecto. Daniel, ¿y para vos qué te hubiera gustado saber en tiempos de la U o justo antes de salir o esa primera salida después de la U con el salario? Yo creo que las finanzas personales es un proceso de aprendizaje que toma mucho tiempo, que eso lo que vemos en televisión de volverse rico de un día al otro, eso no se da o es extremadamente improbable que se dé. Entonces, la siguiente mejor opción es realmente saber cómo manejar nuestro dinero y nuestros salarios. Entonces, ¿qué rescato de esto? Es esto, escuchar sobre experiencias de personas que ya han pasado por ese proceso y aprender de nosotros. Entonces, en conclusión, uno no se vuelve rico de la noche a la mañana, hay que aprender a manejar nuestras finanzas. Definitivamente. Y Daniel, ¿cuál crees vos que sería una estrategia exitosa para poder balancear entre los gustos y los deseos? Porque a veces, tal vez cuando tenemos ese primer ingreso del salario, queremos comprar lo que no tuvimos antes porque no teníamos dinero, porque teníamos otras prioridades. ¿Cómo balanceamos entre eso y las cosas a largo plazo, como por ejemplo si quiero comprar una casa o un carro o quiero invertir eso en una maestría, etcétera? ¿Cómo balanceamos los gustos y las inversiones? Bueno, voy a hablar de mi propia experiencia. Yo cometí ese error. Mis primeros salarios los malgasté completamente. Pero después llegó un punto, después de 6 meses, que dije, bueno, esto no va a funcionar a largo plazo realmente. Y no fue a esos 6 meses que realmente comencé con la parte de presupuestos, fue mucho más tarde, pero al menos después de los 6 meses, como que empecé a pensar, ok, dejemos parte del dinero para largo plazo, pero nunca definí correctamente o logré pensar, ok, tengo que invertir parte de mi dinero. Entonces es normal que uno después de 5 o 6 años de estudios, uno diga, ok, ya tengo mi dinero y ahora sí, carro, todo lo que siempre quise, lo que uno realmente se merece. Empecé por comprar todo, por tratar de comprar todo y es normal, pero evítenlo. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, como les mencioné anteriormente, lo aprendí años después y es que mi estrategia para solventar este problema es todos los diciembres me siento las últimas 2, 3 semanas cuando uno está de vacaciones y realmente no tiene nada por hacer. Bueno, hay algo muy importante por hacer esas semanas y es el presupuesto del siguiente año. Y el presupuesto es básicamente entender cuáles van a ser mis gastos el próximo año, cómo me puedo preparar para esos gastos basados en mi salario. Y luego entender, ok, como Federico lo estaba mencionando, ok, ya entiendo que tengo estos gastos, pero yo me tengo que pagar primero a mí. Entonces, primero me pago a mí, después presupuesto los gastos, cuántos gastos voy a tener. Entonces ya tenemos 2 cuentas. Tenemos una ese de pagarme a mí, yo usualmente lo uso como inversiones. Ya tenemos los gastos. La tercera cuenta es una cuenta de ahorros o fondo de emergencias. Siempre es bueno tener al menos 3 meses de salario ahorrados. Lo voy a repetir. Siempre es bueno tener 3 meses de salario ahorrados porque nos pueden despedir el día de mañana y tenemos que durante 3 meses o un tiempo más prolongado, ojalá sea menor, tratar de, o no tratar, tenemos que sobrevivir. Entonces ese rubro es muy importante. Y el cuarto, ahí sí viene el tema de los gustos, regalos y vacaciones, dedicar un cierto porcentaje para ese dinero que realmente no lo hemos ganado y lo tenemos que disfrutar. Pero hay que pensar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y para eso son las inversiones. Hoy no vamos a hablar mucho sobre las inversiones, pero siempre es bueno tener un rubro importante, un porcentaje importante de nuestro dinero invertido. Voy a ofrecer un punto de vista. Ay, perdón que te Adelante. Claro. Adelante. Todo lo que dijiste, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí eso me lo enseñó mi esposa y le agradezco mucho que me haya enseñado esa disciplina. Y creo que es cierto, uno cuando gana los primeros salarios lo gasta usualmente en tonterías. Pero yo creo que también es muy importante
tener presente que la plata también hay que disfrutarla. Entonces, como dijo Rosen, tener el presupuesto de me voy a gastar esa plata en lo que yo quiera es liberador y es necesario, porque a veces está el otro extremo, y el otro extremo es solo tengo eso y no disfruto el dinero, trabajo y trabajo y trabajo y no disfruto. Entonces, ¿qué porcentaje tiene que ser? No hay una regla, pero yo diría 10%, te llegó un bono, una plata inesperada, agarre 10% y va y se lo come en confites, como en lo que usted quiera. Pero el resto sigue el mismo tipo de, digamos, de asignación que tenemos en nuestro presupuesto. Pero bueno, eso era, nada más quería meter eso porque bien, para no irnos también al otro extremo. Súper bien. Pero una pregunta, perdón, para los dos, así muy rápidamente, porque son estrategias que sinceramente no, por lo general las personas no lo tienen 6 meses después de que salen de la universidad, que Daniel mencionó un poco si los primeros 6 meses gastó por donde quiso, etcétera, pero digamos, realmente sentarse a hacer el presupuesto, y en el caso de Federico también con la esposa, decir, ok, esto es lo que vamos a gastar, ¿a partir de cuándo fue que comenzaron a hacerlo, digamos, una vez que se graduaron? Yo comencé como a partir de 3 años, 4 años, cuando ya me di cuenta que no iba a ser sostenible en el tiempo la forma como estaba utilizando mi dinero. Igualmente, porque fue cuando conocí a mi esposa. Igualmente. Entonces, por eso es importante, que escuchen nuestras experiencias. Nosotros no les estamos tratando de vender ningún producto, les estamos diciendo, cometimos esos errores. Hay formas de solventar esos errores y es empezar a prepararse desde una etapa temprana. Definitivamente. Y respecto a prepararse, vamos a otro tema que es bastante importante, que es las pensiones. Sí. Entonces, ¿qué son las pensiones? ¿Por qué tienen que ser interesantes aunque estemos recién salidos de la universidad con, no sé, 22, 23 años? ¿Por qué hay que pensar a temprana edad en eso? Ok. Daniel. Antes de responder esa pregunta, y como Federico con mucha razón se metió en parte de mi pregunta, me gustaría terminar una pequeña parte de esa pregunta anterior, claro, y es decir, sobre planes de estudio a futuro. O sea, uno también tiene que dedicar cierta plata para estudios, cómo prepararse profesionalmente, pero muy importante, muchas empresas tienen planes. Hay que aprovecharlos y hay que saber identificarlos y sacarles el mayor provecho. O sea, nuestros empleadores pueden dedicar cierta plata, ciertos recursos para eso. Entonces, no ponerlo en el presupuesto. Volvamos a las pensiones. ¿Qué son las pensiones? Es el salario que vamos a recibir una vez nos retiremos del trabajo. Todos nosotros vamos a terminar de trabajar a partir de aproximadamente los 65 años. ¿Cómo se calcula ese salario que vamos a recibir después de los 65 años? Tiene su ciencia, pero parte de nuestro salario y parte de algunos aportes de nuestros empleadores va hacia las pensiones. Pero ¿por qué uno se debe básicamente preocupar por este tema saliendo de la universidad? Bueno, justo la semana pasada estaba leyendo un artículo en La Nación, en Costa Rica, que decía que el 27% de los adultos mayores se encuentra en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que no trabajó durante su vida, o sea, los 65 años o los 40 años que uno es productivo, o no ahorró lo suficiente. Entonces, no queremos llegar a ser parte de ese 27%. Ahora, si no afectamos activamente ese rubro, pensiones, que en la pregunta anterior yo lo cuento como el segundo rubro, que son inversiones, vamos a depender de las decisiones que toma el Estado con respecto a las pensiones. Entonces, uno también tiene que tener cierta independencia ya. Bueno, ¿cómo resolver ese tema? Bueno, número uno, preocuparse desde muy temprano para entender cómo funcionan las pensiones y estimar cuánto vamos a recibir una vez lleguemos a los 65 años. Es complicado, pero es muy importante empezar a comprender ese tema. Número dos, comenzar a tener, como lo dije anteriormente, parte de las inversiones, un subrubro que sea pensión para generar lo que llamamos renta sobre renta o el valor exponencial del dinero, para cuando lleguemos a los 65 años tengamos ese ahorro que nos sirva para
para solventar nuestra vejez. Gracias, Daniel. Muy importante el tema de las pensiones y me quedé pensando ahí al respecto porque nada más muy rápidamente, también tienen que pensar en eso si se cambian del lugar donde iniciaron su pensión. Por ejemplo, en el caso de nosotros tres, en realidad, que empezamos trabajando en Costa Rica y que ahora estamos fuera de Costa Rica, eso es algo que hay que tomar en cuenta porque es muy probable que no vayamos a ver la plata de los primeros años o etcétera. Entonces, nada más para que lo tomen ahí en cuenta. Esa plata se perdió. Sí, básicamente. No voy a extender un poco más, pero Dale. sí. Dale. No, o sea, simplemente fue que ahí yo había sacado la plata, digamos, ya cuando me vine, porque sí tenía más de 5 años, o no recuerdo exactamente cómo fue, saqué algo, pero todavía queda algo ahí. Y sinceramente, voy a hablar con números así abiertos. Creo que ahorita hay como 3 millones en el fondo de pensión mío en Costa Rica, pero no hay absolutamente nada que pueda hacer al respecto hasta que no cumpla los 65 años o que yo me muera y que alguien más lo saque o ya. Y es que ese es el problema, que dependemos del Estado, dependemos de las decisiones que toma el Estado y no podemos poner nuestra vejez en manos del Estado. Exacto, y la diferencia, nada más muy rápido para terminar, porque en realidad no se suponía que, digamos, yo hoy casi no hablaba, pero aquí en Alemania hay 2 regímenes de pensiones precisamente porque hay mucha gente internacional y cuando uno la primera vez que va a comenzar a trabajar aquí, uno tiene que escoger si se va a quedar más de 5 años en el país o si uno piensa que lo va a lograr en 5 años, se mete a un régimen más a largo plazo y si uno piensa que tal vez va a trabajar solamente 2 años, le dan permiso a uno de sacar el dinero después de los 2 años y no se pierde. Que ojalá esto se pudiera cambiar en Costa Rica, pero eso es un cambio de ley por completo. Entonces, es muy importante que si están pensando salir del país o trabajar en otro lado, que sepan cómo van a manejar ese dinero o que prácticamente no cuenten con eso o que lo tengan a muy largo plazo. Pero bueno, creo que podemos hablar un poco el tema de las pensiones entonces. Federico, como ingenieros, ¿qué clase de habilidades que ya tenemos dentro de nuestro skill set podemos utilizar para mejorar nuestro bienestar financiero? Bueno, ahí el tema empieza por pensar en qué otros flujos de dinero podemos crear, ¿verdad? Sabiendo que si somos empleados, ese flujo se puede ir en cualquier momento, ¿verdad? Más ahora que despedir gente es como un deporte. Entonces, es importante pensar qué podría yo hacer al lado, ¿verdad? O en paralelo a lo que hago, que me pueda generar eso hoy, pero también que puede que sea parte de la pensión más adelante, ¿verdad? Entonces, voy a hablar de algunas cosas que uno puede hacer. Como ingenieros, pues lógicamente se nos hace muy fácil, creo yo, hacer cosas. Ya hablé de dar clases de matemática, pudiésemos, si por ejemplo sabemos cómo escribir código, pues hacer trabajo de ese tipo, tipo freelancing, ¿verdad? Que nos pudiera generar pues ese tipo de ingreso, o también asesorías, ¿verdad? A veces, conforme vamos creciendo profesionalmente, ya tenemos el conocimiento para empezar a dar asesorías y cobrar por esas asesorías. Ahora, también hay otras cosas que podemos hacer más allá de solo el skill set. Por ejemplo, negociar, ¿verdad? Hemos hablado de negociar salario. Cuando estamos creciendo en la empresa, pues negociar el salario para arriba es importante para tener más ingresos y poder ahorrar más y poder invertir más. Con la educación profesional, pues hemos tenido episodios de maestrías, ¿verdad? Hay personas que gastan mucho dinero en su maestría y está bien si lo van a utilizar, pero hay que pensarlo bien. Yo diría, es importante invertir en una certificación profesional que te la vaya a pagar más, que te la paguen del todo y que te la vaya a pagar más en el mercado, o sea, que te haga mejor candidato o más, digamos, más apetecido por el mercado. Y luego está la parte de invertir. Entonces, como ingenieros, a veces creemos que invertir es como un juego ¿verdad? De computadora y todo, pero no es tan fácil. Entonces, sí hay que aprender a invertir. Hay mucha información hoy en día. Inclusive hay opciones para quienes no tienen tanto capital, ¿verdad? Entonces, pensar en invertir en la bolsa o bien invertir en bienes raíces. Y si no lo pueden hacer solos, bueno, ¿cómo puedo tal vez unirme con alguien, ¿verdad? Entonces,
hay varios productos que ya he visto en el mercado, inclusive costarricense y latinoamericano, que permiten inversiones con bajo, digamos, bajo presupuesto o bajo nivel de entrada. Y finalmente, yo creo, y como consejo, y va muy alineado con las pensiones, todas estas cosas que podemos hacer a la par o en paralelo de nuestro trabajo del día a día, tiene que en algún momento convertirse en un ingreso pasivo. El ingreso pasivo es aquel ingreso que nos llega sin nosotros tener que estar trabajando en eso. Entonces, el ejemplo es, todos los días vamos a trabajar y ganamos un salario por eso. O si me hago cocinero en el lado, pero tengo que estar presente, yo tengo que cocinar, porque si no cocino ese día, no me pagan. Entonces, pensar en cómo podemos encontrar flujos de dinero que no requieran la presencia nuestra todo el tiempo. Entonces, por ahí, invertir en acciones, en bienes raíces, nos ayuda a generar ese tipo de ingreso. Ok, me gustaría que hablemos un poco de errores específicos que cometieron con las finanzas personales al principio. O sea, ya mencionaron que sí hicieron alguna que otra cosa, pero específicamente qué tal vez que les quedó ahí grabado que no tuvieron que haber hecho. Voy a empezar, un par de cosas. Federico, adelante. Empecé demasiado tarde a invertir, demasiado tarde. Y demasiado tarde estoy hablando tal vez en mis 30s, debía haber empezado en mis 20s. Aunque sabía de qué se trataba, no lo prioricé. Eso fue. Entonces me hubiera gustado eso. Y la otra es, no hay que prestar plata. No hay que prestar plata. Uno no es un banco, uno no es, uno no puede estar salvando. A veces hay familiares, amigos que te tocan la puerta. A una edad joven, entre unos 20s, no es un momento correcto para estar prestando plata, porque uno no tiene tantos ingresos. Ya si madura y tiene mejores ingresos y ve que lo puede hacer, pues es un poco diferente. Pero eso serían esas par de cosas que yo no volvería a hacer. Daniel. De mi parte, yo creo que no le di la importancia que se merecía este tema y está relacionado a por qué hacemos este podcast. O sea, porque queremos volver, digamos, como hace tiempo y muchos errores que cometimos, tratar de ayudar a ustedes, nuestra audiencia, a no cometerlos. No le di la importancia que se merecía este tema. Y ahora que ya voy por los 40, me doy cuenta de todo el potencial que dejé pasar en estos 15 años, de no haber invertido mi tiempo, porque vuelvo a decir lo mismo, el dinero va generando valor en el tiempo, va creciendo exponencialmente. Si yo dejo 100 colones hoy, va creciendo 5% al año, imagínense lo que tendría hoy 15 años después. Entonces, entre más rápido empiecen a entender sobre el tema de inversiones, mejor se van a encontrar cuando estén a nuestra edad, aproximadamente a los 40 años. Entonces, no lo dejen para mañana. Pero bueno. Laura es un poquito más joven. Nosotros estamos un poquito más viejos. Nada más con eso, no solamente lo que podría valer 5% más, etcétera, pero la inflación, que es otro tema súper importante. Sí, exacto. Sí, porque hay un tema que es muy común, tal vez, que alguien sí adopte buenos hábitos de ahorro y lo deja todo en el banco. Sí. Y ahí, la plata está segura, no sé qué, no sé cuál, y no la tocan, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que ese ha sido el problema mío, en realidad. Pero si uno piensa y entiende la inflación lo que hace es quitarle el valor al dinero. Entonces, es muy importante por eso educarse y decir, ok, si yo pusiera ese dinero a trabajar, digamos, en una inversión de bajo riesgo, y me paga, con solo que me pague 1% más que la inflación, ya le estoy ganando algo. Exacto, ¿verdad? exacto. Pero ese concepto, a nadie nos habla de eso. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo sé de personas que tienen 10 años de ahorrar en el banco y entienden eso a los 10 años, es como, no, entonces ya cambian, ¿verdad? Pero bueno. Pero tú dijiste algo muy interesante y nos estamos extendiendo un poquito más, pero no importa porque es un tema muy emocionante que es el bajo riesgo. También entender sobre riesgos, muy importante, no solo sobre inflación, no solo sobre inversión, pero también niveles de riesgo. Entre más riesgo, mayor podría ser la ganancia, pero hay un riesgo de que vamos a perder toda nuestra inversión. Menor riesgo, no voy a ganar tanto, pero
se protege un poco la inversión. Entonces también dividir nuestras inversiones en bajos riesgos, medianos riesgos y altos riesgos. Yo creo que podemos hablar 1 o 2 episodios de riesgo, no, dejémoslo ahí, pero no pongan a invertir todos sus ahorros. A eso es lo que voy. Hay un riesgo. Y dependiendo de la edad, el riesgo es mayor o menor. También. Sí. Bueno, y ahorita vamos a pasar a lo que es la última pregunta, es nosotros, los tres, vivimos fuera de Latinoamérica. ¿Vemos alguna diferencia en el manejo de las finanzas personales en esos países en una edad temprana? Y empecemos contigo, Laura. Sinceramente, no veo como que diferencias tan marcadas, pero no sé si es porque también depende de la educación financiera que uno haya tenido en el hogar, porque creo que históricamente en Latinoamérica la situación puede ser un poco diferente también, pero digamos, formalmente no hay como una educación financiera en Alemania. De hecho, le pregunté a mi esposo para saber si tal vez en el colegio o en la universidad había recibido algún tipo de educación financiera, cómo manejar esas finanzas personales, y me dice simplemente que no. Pero eso es bastante personal al final. Sin embargo, lo que sí veo diferente por acá son las herramientas para invertir, definitivamente. Por ejemplo, estando desde Costa Rica o desde Latinoamérica, es mucho más difícil invertir en bolsas que son bastante grandes, porque en Costa Rica no se dan las opciones directamente desde los bancos. Sería tratar de conseguir una cuenta fuera del país, etcétera, mientras que aquí, por ejemplo, en Alemania lo puedo hacer como con mi cuenta normal, como muy corriente, no ocupo tener ningún tipo de garantía o de fondo para invertir, por ejemplo, en la bolsa o otro tipo de inversiones. Entonces los productos son accesibles para cualquier persona mayor, creo que de 16 años, si no me equivoco, tal vez igual con autorización de los padres, pero digamos, después de los 18 años, si tienen 100 euros, eso pueden invertir. Y siento que en Costa Rica tal vez no están estas herramientas tan disponibles, y eso puede afectar un poco ese manejo de las finanzas personales. Gracias, Laura. Federico. Yo creo que en Estados Unidos es peor de lo que pensaba. Yo creo que un factor que tal vez muchos no saben es que la mayoría de las personas que entran a la universidad en Estados Unidos, a la hora de firmar o decir, sí, voy a ir a esa universidad, en muchos casos también están firmando una deuda de por vida. Y estamos hablando de deudas que pueden llegar a los $100,000 en el momento de graduarse. Entonces, imagínense lo que es graduarse de 21, 22 años y ya tener encima una deuda de $100,000, que por ley nunca prescribe. Entonces, eso, y si le sumamos el ambiente, digamos, tan enfocado en el consumo que hay en Estados Unidos, muchísima gente entra en problemas de tarjeta de crédito, y hay muchas situaciones. Entonces, yo diría que en educación financiera están igual o peor, pero sí debo decir que el acceso a herramientas de inversión es súper fácil, y hay muchísimas opciones, tal vez hay demasiadas opciones, pero hay maneras de invertir en bienes raíces sin comprar propiedades. Comprar propiedades es bastante sencillo. Se puede invertir en porciones de acciones, entonces no hay que comprar una acción de una empresa. Si te gusta comprar Apple, que vale $80, hay maneras de invertir solo $10 en esa acción, entonces son las partes en pedacitos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchísimo potencial para que la gente invierta desde una temprana edad, pero lamentablemente la dinámica que existe con este tema de las universidades y de los altos costos de la educación, me parece a mí, son un gran obstáculo para las personas, y por tanto la mayoría cuando llega a sus 30 o lo que sea y ya va a comprar casas, lo que hacen es nada más sumarle a esa deuda, y la costumbre es vivir con la deuda para siempre. Y deudas médicas también en Estados Unidos. Bueno, sí, digamos, ahí si una persona no puede pagar un seguro médico o no lo tiene y cae en algún tipo de quebranto de salud, sí inesperado, puede ser muy, muy fuerte. Pero bueno, eso se resuelve trabajando para un empleador que te dé seguro. Así, eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Bueno, y de parte mía, muy rápidamente, lo que me cambió mi perspectiva con respecto a las pensiones fue venir a Suecia, porque aquí se habla muy activamente sobre cómo afectar las pensiones,
cómo crear distintos escenarios, o a uno le proporcionan distintas herramientas IT para crear distintos escenarios donde uno pueda ver a los 65 años cuál va a ser el salario que va a tener y cómo lo puedo modificar de los 65 a los 70, a los 75, para así uno realmente afectar positivamente la pensión. Entonces me cambió completamente la perspectiva aquí en Suecia, desde una edad temprana, saliendo de la universidad, el empleador le pide a uno que se eduque sobre las pensiones, que elija su programa de pensiones para que a lo largo de su carrera no tenga problemas cuando vaya a pensionarse. Ese fue mi punto. Listo. Bueno, entonces hoy me toca cerrar a mí. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en este episodio. Algunas cosas clave que hablamos aquí, hablamos de muchas cosas, pero yo diría que lo más importante es pagarse primero, entender que las pensiones son importantes, entender que los presupuestos son importantes, y ya saben, cuando tengan su primer salario, está bien gastarlo en cosas de diversión, pero empiecen por ustedes, empiecen a hacer un presupuesto y traten de empezar a invertir. Antes de irnos, les recordamos nuestro correo ingenieriaparalavida.podcast@gmail.com. Estamos en redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, y ahora estamos también en YouTube. Si este episodio les pareció interesante, déjenos un comentario y por favor suscríbanse al canal de Ingeniería para la Vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias.